con sus compañeros en el grupo, por favor. Algunos de los compañeros me estaban diciendo que grabe, pero yo no puedo porque no tengo mucho espacio. Entonces, las personas que están logrando grabar podrían compartirlo en el grupo con sus compañeros, por favor. La ingeniera me había encomendado resolver el examen. Y vamos a hacer esto, aunque yo quería hacer hoy día esfuerzos efectivos, ¿no? Pero vamos a hacer el examen. ¿Dónde están? Aquí entonces, vamos a hacer aquí. Este es el examen. Aquí está. A ver, vamos a empezar. No les resuelto igual, recién voy a resolverlo, estaba sin tiempo estos días, entonces vamos a resolverlo juntos. A ver, ¿dónde está? Ahí está. A ver, comencemos por el que es más corto, diría yo. Creo que era este el más corto, ¿no? A ver, vamos a comenzar por ese ejercicio. Por la 6. Vamos a ir hacia así. Vamos a comenzar por el ejercicio número 6, que sería flujo en una dimensión o en una dirección, ¿no? Igual se lo conoce. Entonces, a ver. Hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la pregunta o lo que pedía? Nos dice el aparato de laboratorio que se muestra en la figura mantiene una carga constante en ambos reservorios. Se pide determinar, nos dice, el caudal circulante. Entonces, lo que nos pide es el caudal. Después, ¿qué más? La velocidad de flujo. Y después la velocidad de flujo nos menciona para esta área. A ver, el caudal va a ser la misma, ¿no? Por continuidad va a ser la misma. Entonces, no importa si damos el caudal aquí, aquí o aquí. Entonces va a ser la misma. Pero lo que variaría es la velocidad de flujo, esta, que nos pide para el suelo cuya área es de 56.25 metros cuadrados. Nos proporciona una porosidad. Entonces vamos a comenzar con la solución. Aquí, para que se entienda mejor, al primer estrato lo vamos a llamar como suelo 1, a este estrato como suelo 2 y a este como suelo 3, para que se entienda un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que había mencionado en clases? Lo primero que tienen que realizar es definir su línea de referencia o su dato. Entonces, es lo que vamos a hacer como paso número 1. Podrían definir aquí si gustaban, o aquí, ¿no? Es dependiendo a criterio de cada uno. Donde más se les facilitaba, entonces ahí definían su línea de referencia. En el caso mío, vamos a definir aquí. Bueno, justo al nivel del reservorio. ¿Ver? Pues, voy a trabar. Entonces, a este nivel digo que se ubica mi nivel de referencia, o línea de referencia, como paso número 1. Entonces, aquí pongo paso 1, trazar mi línea de referencia. Trazar la línea de referencia. Listo. Como paso número 3, definir la dirección de flujo, ¿no? Hacia qué lado va a ir mi flujo, entonces es lo que voy a definir. A ver. Paso número 2 sería definir la dirección de flujo. Como no hay ninguna carga aquí, en ninguno de los reservorios, pues yo podría decir
por gravedad, el que tiene una altura mayor es lo que predomina, ¿no? Entonces, por gravedad mi flujo va a ir hacia aquí, con esa dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque el reservorio, por decir reservorio 1, digo esto, y este reservorio 2, el reservorio 1 está más hacia, también tiene una altura mayor. Entonces, dirección de flujo, dirección de flujo. Después, como tercer paso, ¿qué es lo que se hacía? Como paso número 3, lo que se haría es sacar las conductividades hidráulicas equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el suelo 2 tengo 4 tipos de conductividad hidráulica, en el suelo 3 igual, 3 tipos, ¿no? Entonces, determinar, como paso número 3, determinar conductividad hidráulica equivalente, ¿no? Listo. Aquí, para poder determinar la conductividad hidráulica equivalente, primero hay que definir, ¿no? Si es horizontal o vertical. ¿Y cómo se define eso? A partir de la dirección de flujo, ¿no? Les había mencionado que si la dirección de flujo, bueno, si son paralelos con la dirección de flujo, los estratos, en este caso, es paralelo, ¿no? En el suelo 1 son paralelos. Si son paralelos, decimos que aquí se tendría que determinar una conductividad hidráulica o horizontal equivalente. En este caso es opuesto a la dirección de flujo, los estratos de suelo. Entonces, en ese caso, se determinaba una conductividad hidráulica vertical equivalente. He visto en el examen que muchos, bueno, a los que he podido les he ayudado, pero creo que decían, como esta está vertical, aquí hallaban el vertical y aquí estaban hallando el horizontal. Creo que aplicaban el criterio de que como está horizontal, entonces calculo el horizontal, como está vertical, calculo el vertical, ¿no? Pero no era así, yo les había dicho en clases, bien claro, ¿no? Que si es paralelo a la dirección de flujo, ustedes determinan la conductividad hidráulica horizontal, equivalente, ¿no? Si es opuesto a la dirección de flujo los estratos, entonces ahí determinaban el equivalente vertical, ¿no? Entonces, para eso aplicamos la siguiente ecuación, ¿no? Voy a ir mencionando algunas cositas, algunos detalles que he visto en el examen, entonces, para ir aclarando igual. A los que he podido les he ayudado. Bueno, les ayudaba de acuerdo a lo que me preguntaban igual, ¿no? Por ejemplo, había uno de los compañeros que me preguntaba de clasificación de suelos, pero no me ha preguntado completo. Yo pensé que no había una alternativa 2 que... Bueno, vamos, cuando lleguemos a ese ejercicio les voy a aclarar ahí. Mejor no voy a comentar todavía. Las ecuaciones que vamos a usar para determinar los equivalentes son estas, ¿no? Entonces, vamos a determinar una conductividad hidráulica equivalente horizontal en el estrato número 2 o en el suelo 2, y esto para el suelo número 3, ¿no? 3. Entonces aquí, de la siguiente manera, solo reemplazamos datos. Para el suelo número 1, solo hay un tipo de suelo, ¿no? No es necesario determinar aquí un equivalente. Entonces vamos aquí y entonces empezamos datos. Para el suelo número 2. Suelo número 2, aquí tenemos un K1, K2, K3, K4, ¿no? Entonces aquí determinamos un horizontal. Entonces, multiplicamos, ¿no? Su conductividad hidráulica correspondiente por el espesor. Este espesor, no este espesor, ¿no? Creo que estaban poniendo este espesor, nada que ver, ¿no? Este espesor. El espesor de estrato. Esto ya sería la altura del estrato, ¿no? Nada que ver. Eso se toma en cuenta para la pérdida de carga, ¿no? La altura de estrato. Entonces,
Entonces nosotros vamos a multiplicarlo, la conductividad hidráulica por su espesor para cada uno. Y lo dividimos entre el espesor total, no la altura total, el espesor total, ¿no? Entonces eso es lo que realizamos. A ver. No se ve bien. Tengo mi hoja impresa. Yo lo voy a ver ahí y lo voy a copiar directo. El primer estrato teníamos que era de 1.75 por 10 a la menos 3 por el espesor, que su espesor era de... Aquí tienen que tener en cuenta las unidades, ¿no? Porque el espesor está en metros y la conductividad hidráulica está en centímetros sobre segundo. Entonces, 1 metro en 100 centímetros sería 100 centímetros. Bueno, convertido a centímetros sería 100 centímetros, ¿no? Luego, más el siguiente estrato que tenía una conductividad hidráulica de 3.21 por 10 a la 2. Por el espesor que es de 0.550. En centímetros sería 50. Más el siguiente estrato que es de 1.57 por 10 a la menos 3 por su espesor que sería de 150 centímetros, ¿no? Más el último estrato que es de 2.330 por 10 a la menos 4 por su espesor que es de 100 centímetros. Y dividido entre la distancia, perdón, la distancia total del estrato. Sería de 2, 3, 4, 400 centímetros sería, en centímetros. Entonces, hacemos eso, y 100 centímetros. Listo. Podrían calculármelo eso, por favor, y me dictan el valor hasta que esté poniendo los datos del siguiente estrato. Perdón, del siguiente suelo. Que sería el suelo 3. Igual, su espesor, toman esto. Espesor es esto. Esto nada que ver. En este caso no es su espesor esto. ¿Por qué? Porque se ha invertido, ¿no? Su espesor sería esto. Sería... Entonces, para esto las distancias sacaban de la gráfica. No te daban distancia, entonces se guiaban con la gráfica y de ahí determinaban sus espesores. Aquí, de aquí es 1, de aquí es 1.5, en total sería, a ver, 1, 2, 3. 300 centímetros serían. Entonces, aquí, la distancia total que sería de 300 centímetros. Listo. El primero tiene un espesor de 1 metro, que sería equivalente a 100 centímetros, sobre K1. Este es K1. A ver, el esquema. Esta es la conducta hidráulica 1, esta es la conducta hidráulica 3, esta es la conducta hidráulica 2. 2. Entonces, lo único que estoy haciendo es reemplazar, ¿no? K1 sería 1.75 por 10 a la menos 3, más el siguiente estrato K3. Tiene un espesor de 1.5 metros. En centímetros, 150. 1.57 por 10 a la menos 3. Más siguiente estrato que sería 50. Y su conductividad hidráulica es de 3.21 por 10 a la menos 2. Listo. Esto podrían dictar en los valores que hayan calculado para el suelo 1 y para el suelo 3, ¿no?
¿Alguien que haya calculado? A ver, me lo calculan por favor, para avanzar un poco más rápido y para poder terminar, si no, no vamos a terminar. Es un poco difícil de escribir. Okay. Pues, lo siguiente que realizamos es aplicar, ¿no? Por continuidad y las ecuaciones que propone Darcy. Entonces, lo que va a ser como paso número 4. O antes de eso podríamos determinar las alturas totales por condiciones de borde, ¿no? Antes de aplicar Darcy, voy a determinar las alturas totales, ¿no? Determinamos alturas total por condiciones de borde. Condiciones de borde. Para eso vamos a poner aquí unos números, ¿no? Entonces, este punto yo menciono como punto número 1. A ver. Punto número 1, este punto como punto número 2, este punto como punto número 3 y este punto número 4. ¿No? Listo. Entonces, por condiciones de borde yo puedo determinar la altura para el punto 1 y para el punto número 4, ¿no? Entonces, vamos aquí. Punto número 1. La altura total entonces sería, eso se extrae de la gráfica, a partir de la línea de referencia hasta, para el punto número 1 sería hasta el nivel del reservorio, ¿no? Que sería prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, ¿no? La mitad. 7.5. Entonces sería esto 7.5 metros. He visto que otros creo que estaban haciendo hasta este nivel. ¿Por qué? Porque decían como punto número 1. No. Por condiciones de borde siempre se determina hasta el nivel del reservorio. Creo que eso no lo se menciona, pero yo pensé que esto sobre se entendía esa parte, pero determinan hasta el nivel del reservorio. Excepto cuando hay una carga, en ese caso determinan todavía, ¿no? Una altura piezométrica y luego una altura potencial. Aquí no es necesario determinar la altura piezométrica, altura potencial, porque directamente va a dar la altura total. Ese es el fin, determinar la altura total. No he visto que otros están determinando la altura potencial, piezométrica, creo. Nada que ver, ¿no? Directamente aquí, directamente sería la altura total. Si en caso les hubiese dado una carga aquí, una presión, en ese caso, ustedes iban a determinar la altura piezométrica y posteriormente la altura potencial y la suma les daba la altura total, ¿no? Pero aquí no era necesario aplicar eso, solo determinar la altura total gráficamente y listo. Para este punto sería prácticamente mi altura total sería 0 para el punto número 4. ¿Por qué? Porque está justo en el nivel del reservorio. Si en caso ustedes hubiesen tomado su línea de referencia a este nivel, su altura total iba a ser, para este punto iba a ser hasta el nivel del reservorio, que iba a ser prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, ¿no? Si ustedes hubiesen tomado su altura piezométrica justo a este nivel, a este nivel, otros decían va a ser 0, no es así. Para ese nivel, bueno, para este punto va a ser hasta el reservorio, ¿no? Y va a ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 4.5. La altura total en 4. Creo que esa parte se les confundía, ¿no? O no, tal vez no hice bien claro. Pero en condiciones de borde siempre se determina hasta el nivel del reservorio. No por el hecho que yo esté calculando en este punto, digo que mi altura va a ser justo hasta ese punto. No. Entonces,
En el caso mío ahorita, justo mi línea de referencia he puesto al nivel del reservorio, entonces mi H4 sería prácticamente cero, ¿no? Pero ustedes podrían probar los diferentes niveles que acabo de mencionar para poder verificar, ¿no? Entonces pasamos. Siguiente. Si tienen dudas, me interrumpen nomás. Aquí, alguien que haya calculado, tal vez es equivalencia, podría dictar, por favor. ¿Alguien que podría dictarme? O se los voy a dejar en función de variables. Me sale a mí el primero 2.2 por 10 a la menos 2. Ya. Segundo. El segundo 2.08 por 10 a la menos 3. Gracias. Sí, una duda. Sí, dime. Para el K equivalente horizontal, es para hacer 100, no es la sumatoria de todas las alturas, los estratos. ¿Por qué solamente está 100? Este. Sí, es. Cierto. Eso. No es más difícil hecho. Correcto. Sería 100, esto me van a conseguir entonces, sería 100, 150, 400, ¿no? Sí, 400. ¿Es correcto? Un poquito, por favor. ¿De dónde sacan? Sí. Entonces, aquí un poco analizando, ustedes podrían haber dicho, ¿no? Si les pedía interpretación tal vez de casualidad, estos valores son correspondientes, bueno, estas conductores hidráulicas son correspondientes a suelos granulares, porque los suelos granulares presentan más o menos este tipo de valores de conducta hidráulica, entre -3, -2, -4. Ya los suelos finos, como ser la arcilla, presentan a la -6, a la -7, son más impermeables, ¿sí? A ver, un poco aquí aclarando tal vez. Esquemáticamente, ¿cómo se vería un suelo granular? Suelo granular se ve más o menos así. Suelo granular más o menos se ve así. ¿Qué tiene espacios vacíos? No tiene esa propiedad que se le denomina cohesión. Los suelos finos, aquí voy a, no son circulares, no son granulares, son tipo hojuelas laminares. Aquí estoy exagerando el esquema. Presentan esa propiedad de cohesión. ¿Cómo se puede apreciar eso? Que permanecen entre partículas, tienen esa propiedad de permanecer unidas entre unas a otras o como conjunto, cosa que el agua no puede filtrarse con facilidad, mientras en un suelo granular el agua con facilidad, ¿no? Es por eso que se le denomina a los suelos granulares como suelos drenados también. Tienen un buen drenaje, mientras en un suelo fino, no. No tienen esa facilidad de que el agua se drene con facilidad. Son conocidos también como suelos no drenados. Entonces, es por eso que la conducta hidráulica, teóricamente, ¿qué es lo que te dice? Que te dice que evalúa la resistencia que ofrece el suelo al flujo de agua. Es por eso que estos valores de aquí se relacionan a suelos granulares. Si en caso se hubiese presentado a la -6, a la -7, ustedes tendrían que haber interpretado en ese caso como suelos finos, ¿no? ¿Por qué? Por esto, justo por lo que acabo de mencionar. ¿No? Es un poco, claro, un poco de teoría. Entonces aquí, ahora sí. ¿Alguien que haya calculado? 5.6 por 10 a la menos 3. Ya. Gracias, Agustín. ¿A la -3 o 4? Sí, a la menos 3. Ya, listo. Ahora sí. Listo. Y ya después lo demás todo, pienso que era mecánico, ¿no? No había mucho análisis en este ejercicio. No tendrían que haber razonado como en la pregunta 2. La pregunta 2 mucho dependía de la parte teórica, ¿no? La última parte dependía de la
parte teórica, para que ustedes puedan interpretar sus resultados. Aquí no, tanto, dependía de eso. Como paso número 5, entonces tendremos que aplicar las ecuaciones que propone Darcy, ¿no? Entonces aquí pongo por continuidad. Coma Darcy. Listo. Entonces, por continuidad tenemos que caudal 1 es igual a caudal 2 y caudal número 3, ¿no? Y las ecuaciones serían, se desglosa, ¿no? Listo. Y lo único que hacían era igualar, ¿no? Caudal 1 con caudal 2 o caudal 1 con caudal 3. Eso es opcional, ¿no? Dependía de cada uno de ustedes. Caudal 1 en este caso en circular con caudal número 2. Entonces, aquí voy a hacer un poco el desglose, que prácticamente solo es reemplazar, ¿no? Sería caudal 1 por gradiente hidráulico 1 por área 1. Que igual, se tendrían que haber formado 3 ecuaciones, ¿no? ¿Con qué fin se hace estas ecuaciones? Para que ustedes puedan determinar la altura total en el punto número 2 y en el punto número 3. ¿Por qué? Porque en esos puntos ustedes no pueden determinar las alturas gráficamente, ¿no? Sí o sí tienen que hacer, bueno, armarse ecuaciones en este caso, ¿no? Entonces, por eso que hacemos esta de igualdad, ¿no? Entonces, este solo es reemplazar, ¿no? Incluso yo creo que podían ponerse en su formulario. Los que estaban conmigo, yo veía que algunos, pero no les decía nada, ¿no? Hacían nada. Entonces, si en la siguiente me toca, el grupo que me toque a mí, igual no los voy a revisar, pueden meterse. No les estoy diciendo que se lleven ejercicios altos, pero sé que la mente es frágil, a veces un poco difícil de memorizarse, ¿no? La parte teórica, todo eso, entonces, y más todavía con este verano, como poco tiempo, entonces no da mucho tiempo para memorizarse, ¿no? Entonces, si tocan conmigo, normal, pero no traten de hacerlo tan claro, ¿no? Tan obvio. Entonces, haciendo este desarrollo de aquí, vamos a llegar a la siguiente ecuación, que sería en función de H2, o podrían despejar en función de H3, ya depende de cada uno. Bueno, en este caso en función de H1 y H3. A ver, lo voy a hacer nomás paso a paso, no voy a pasarlo directamente. Tal vez hay otros que no lo entienden, entonces lo voy a hacer paso a paso. Entonces sería longitud por... perdón, aquí estoy haciendo otra cosa. Aquí K2... listo. Aquí, la dirección de flujo te sirve también para esto, ¿no? Porque aquí tomas tú H1 menos H2. Si en caso ustedes hubiesen definido, a ver, un momentito. Si en caso ustedes hubiesen definido su dirección de flujo al revés, por decir, a ver, en dirección contraria a lo que acabamos de determinar, en ese caso, se iba a reemplazar de la siguiente manera. Iba a ser al revés. Primero iba a ser H2 menos H1. Así va a ser. Pero nuestra dirección de flujo ahorita no es el caso. Es este caso, entonces partimos de H1 menos H2. En ahí es donde digiere igual. Ahí es donde si no defines bien tu dirección de flujo, te va a dar un caudal negativo o otros valores que no van a ser nada coherentes al final. Entonces aquí es H1 menos H2. Por el área, igual aquí. Este es el 2. H3. Aquí tenemos entonces
Entonces, de aquí despejamos H2, pero va a ser un poco complicado. A ver. Me voy a quedar con esto. H2. Estos son solo artificios matemáticos, ¿no? No es la gran cosa. H1, H2. H1, H2. Después. Y por la. A ver. Listo. No, de ahí despega H2. Lo veo un poco innecesario hacer todo esto, entonces voy a hacer directamente la ecuación. Lo que nos interesa es el resultado ahorita. Directamente la ecuación que sería esta. A todo esto le denominan como x1, ¿no? Entonces me va a quedar una ecuación. Esto lo denomino como mi ecuación número 1. Y voy aquí. Realizo mi otra ecuación. Igual caudal 1 con caudal número 3. Igual. Igual ahí directamente la ecuación, producto de esto te da la siguiente ecuación. Menos listo. Este sería mi ecuación número 2. Yo por lo general me lo sé de memoria esta ecuación, ¿no? Por eso es que me lo anoto directo. Cuando haces varias veces te lo memorizas, ¿no? Pero si es que no se acordaban, podrían haberse anotado igual, ¿no? Igual, vamos 1 y 2. Producto de la igualdad sale la siguiente ecuación. A ver, ¿qué sería esto con el 2, ¿no? Entonces, ¿listo? Esa sería mi ecuación número 3. Y ya una vez obtenido todas las ecuaciones, lo que hacían era determinar, ¿no? X1 y X2, variables X1 y X2. Les había mencionado que trabajen con todos los decimales para que no haya una variación tanto de resultados. Entonces, para el X1, se emplazan aquí, ¿no? Para la variable X2 igual, les va a sobrar en función a eso. Lo único que varía es, en vez de X2, X3, en vez de A2, A3, en vez de L2, L3. Entonces, yo voy a empezar directo aquí. Tengo ya mi impresa, entonces, vamos a ¿qué es? Entonces, primero, para el de X1. X1 sería K2 sobre K1. Entonces, K2 me vale que es de 3.21 por 10 a la menos 2. Sobre K1 que sería 1,75 por 10 a la menos 3. Oxy, disculpe, ¿no tendría que usar los equivalentes? Sí. Correcto. Exacto, este. Gracias por conseguir. Correcto.
Es por eso aquí la denominación pónganse equivalente, mejor que sea equivalente. Están viendo, yo me estoy confundiendo ahí. Aquí pongan K, primero, ¿qué es? El horizontal. En este caso, a ver, vamos a ver. El suelo 1 es K4. 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 Y para este es el equivalente horizontal y este es el equivalente vertical, ¿no? Entonces este sería mi K4, este sería mi K2 y este sería mi K3. Que esto lo voy a denominar, sí, K4. Entonces, mi K4 en el caso mío va a ser igual a 1, ¿no? Entonces este va a ser K4, el K2 va a ser el horizontal equivalente y listo. Entonces voy aquí, igual esto voy a conseguir para no... no, bueno, esto va a ser directo. Entonces aquí, esto voy a poner aquí es igual. X2 va a ser igual a K4, esto va a ser K vertical equivalente y todo lo demás va a ser A1 y A2. Va a ser A4 sería, ¿no? A4 y sería A3. El A1 es, en este caso, poco, este. A este le estoy llamando como A4. Entonces, por la longitud 1 sería longitud 4 sobre la longitud 3, ¿no? Aquí igual. Aquí vamos a poner bien las denotaciones para que no haya eso. A ver. Sí, ¿está bien? Y aquí más, ¿no? En vez de K4, ¿no? O solo, aquí está. Esto lo voy a llamar como solo 4. Siempre hay que poner bien las denotaciones, ¿no? Para no estar confundiéndose con el caso ahorita. Está subiendo, ¿no? Casi. La pata. Entonces, a ver. A ver. Aquí. Entonces, aquí empezamos esta ecuación, ¿no? A ver. Sería K equivalente horizontal que tengo de... ¿Cuánto? A ver. Oxy, disculpe, las conductividades equivalentes me salen diferente. ¿Cuánto ha salido? En el primero me sale 5.096 por 10 a la menos 3. Ya. Y en el segundo de abajo sería 1.945 por 10 a la menos 3. Perdón, 945 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Listo. Ya vamos a trabajar con valores. Entonces, sería... A ver. Bueno. A ver. Voy a copiar esto. Aquí. Casi como media hora ya estamos demorando aquí. Es un poco complicado hacer con esta pizarra digital, es más accesible hacer en una pizarra, se hace más rápido, ¿no? Entonces, estar viendo la otra pantalla, viendo y se confunde esto no mismo, al desplazar. Entonces aquí sería 10 es a la menos 3, ¿no? Sobre K4, ¿no? K4 es igual a 2.3 por 10 a la menos 4.
2.30 por 10 a la menos 4. Listo. O si quieren, podrían pasar presencial. Si, a ver, al final de la clase voy a preguntar. Siguientes. A ver. A4 y A2. No, A4 y A2. A4 es 6.25. A2 es igual a 3.21. No es 3 puntos. Es 56.25. Por. Después viene lo que es las distancias. L4 y L2. Ahí ponen, ahí pone la distancia, ¿no? Que sería esto. No el espesor del estrato, que sería, este sería mi, en este caso estoy diciendo L4, ¿no? Y este estoy diciendo que es mi L2. Y este estoy diciendo que es el L3. Listo. Entonces, gráficamente, ¿cuánto sale? L4 sale que es de 1.5. A ver, 1.5, 5. Y L3, perdón, L2. L2 sería 3.5. 3.5. Sí, 3.5. Las unidades no importan, ¿no? Porque metro con metro, chao, aquí metro con metro igual, ¿no? Me va a quedar un resultado adimensional sin unidades. Entonces, esto más ahí. Luego, el siguiente, ¿no? El equivalente vertical, ¿no? Que sería 1.94.5. El K4 sería igual a esto. Por, igual, esto es lo mismo área. Aquí, esta área va a cambiar. Sería el área de esto, 12.25. 12.25. Sobre la siguiente distancia, que sería de 3, ¿no? A ver, yo veo 3. 1, 2, 3. 3. ¿Listo? Esto me podrían dictar cuánto han sacado. Van a revisar por ahí si me ha ido algún dato en reemplazar. Hasta que saque ahí. Como paso número. El primero, X1. ¿Cuánto sale? Me sale 1.05072.464. 1.050. Oh, no, otra vez 50. 1.50. Ya, te voy a deletrear. 1.05. 0. 05 5 0 7 2 4 6 4. Listo. Siguiente. Van a revisar los datos, por favor, si están correctamente reemplazados. Sí, el 2 me salió 2.1 5 7 2 7 5 9 5 4. Gracias. A ver.
Hay que revisar un ratito los datos que estén correctamente. A ver, este es el K4. A ver, vamos a revisar bien. El K4 sería 2.30 por 10 a la menos 4. Está bien, está bien. Y la longitud, no, perdón, el área es 6.25, está bien, está bien. Aquí, este es 4.3, entonces es la longitud L4 y L3. L4, 3. Sí, bueno, está bien. Entonces, de todas maneras, los que están haciendo el presente lo vuelven a calcular. Listo. Pasamos al siguiente paso, que sería el paso, a ver en qué paso estamos. Estamos en el paso número 6. Paso número 6. Paso número 6. Paso número 6 sería determinar, ¿no? Determinar altura 1, perdón, altura 2 y altura 3. Con esa finalidad se ha hecho las ecuaciones, las 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, podríamos reemplazar en la ecuación, bueno, en la ecuación que quieran. Primero, pero tenemos que hacer uso de la ecuación número 3. Usamos la ecuación 3, ¿no? Porque está igualado. ¿Dónde está? Aquí está. Hacemos uso de esta ecuación. Podrían reemplazar solve, a ver, esta ecuación. Toda esta ecuación. ¿No? Aquí reemplazan los valores x1 y x2, los que me acaba de dictar el compañero, y aquí nuestra variable sería el h3, ¿no? H1 tenemos de dato. Esa sería nuestra variable, ¿no? H4 es igual a 0, ¿no? H1 es igual a 7.5 metros. A ver. 7.5 metros, ¿no? Entonces, reemplazan ahí 7.5 metros. Aquí igual, 7.5 metros. Y en X, reemplazan este. Y en X1, reemplazan este. Reemplacen, por favor, y me dictan cuánto sale. A ver, hasta mientras voy a estar poniendo la ecuación para determinar el caudal del sistema. Una vez que reemplacen esa ecuación, nos va a determinar un H3, ¿no? Un H3, y luego para determinar H2, como paso ahí mismo, reemplazamos ecuación 2. 3. Reemplazan la ecuación 2, que sería ecuación 1 o 2, ¿no? Cualquiera. Pues en esta ecuación, una vez determinada el H3. Me reemplaza y se obtiene el H2. ¿Listo? A ver, alguien que haya sacado, ¿cuánto ha sacado su H1? Perdón, H3.
H3 me sale 44. 1,44. Sí. Ya. H2. 7,5. 1,44. Y esto sería 0. X reemplazan. X2 reemplazan este valor. Oxy, disculpe, H4, ¿cuánto sería realmente? H4 va a ser 0 gráficamente. Aquí está. Justo en el reservorio he hecho 1000 líneas de referencia. Entonces, H4 va a ser 0. Mencionaba, ¿no? Si ustedes iban a definir su línea de referencia a este nivel, en este caso iba a ser, para el punto 4 iba a ser desde el nivel de referencia hasta el reservorio, que sería aquí va a ser, yo creo, 7 puntantes, ¿no? Si en caso ustedes se hubiesen definido su línea de referencia a este nivel, en ese caso igual, de línea de referencia hasta el nivel del reservorio, ¿no? Muchos he visto que, repito, ¿no? Aquí he mencionado que trazaban su línea de referencia en nivel 4 y decían, mi H4 es igual a 0. No, no es así. En condiciones de borde siempre la altura es hasta el nivel del reservorio, porque esa es la entrada y eso es la salida, ¿no? Entonces, la altura total se mide hasta el nivel del reservorio. Entonces, yo en este caso he determinado mi línea de referencia justo en el nivel del reservorio, entonces mi H4 sería 0. Y no Oxy, ¿no sería la sumatoria de la altura potencial más la piezométrica? Claro, la piezométrica se podría decir que es 0, ¿no? Porque a lo que tengo entendido, el potencial es desde el nivel de referencia hasta el punto de análisis. Sí, pero en este caso el punto de referencia está abajo. Sí. La altura potencial es del punto donde se analiza hasta la línea de referencia. Sí. A ese punto. Pero en este caso nuestro punto está abajo. Tú no puedes decir mi altura piezométrica es de aquí a aquí. Si en caso ustedes hubiesen determinado aquí abajo, en ese caso sí. Claro, eso de ahí no puede ser piezométrico, no es potencial, yo digo. Claro, el piezométrico lo puede decir como 0. Sí. Si en caso ustedes hubiesen determinado aquí abajo al nivel, en ese caso sí, su altura piezométrica es de este punto a este punto, y la altura total. Pero no necesitan determinar alturas potenciales, nada, ¿no? Cuando no se tiene ninguna presión aplicada en algún reservorio, directamente la altura total. Bueno, les va a dar directamente la altura total. Si en caso se les iba a presentar una presión, en este caso, si en el caso aquí hubiese habido una presión, en ese caso, a partir de esto, ustedes determinaban una altura piezométrica. Y la altura potencial se determinaba del punto hacia la línea de referencia. Pero en este caso, ya te da directamente la altura total. No es necesario tanto ese análisis, ¿no? ¿Está claro? Está bien, Oxy. Eso. Pero si tomabas abajo, sí, como dices así, si la línea de referencia tomabas aquí, sí. Pero aún así no necesitas la altura potencial, lo que necesitas es tu altura total. Entonces no te compliques en tratar de determinar la altura potencial, porque para poder determinar los caudales lo que necesitas son las alturas totales, ¿no? Entonces, eso. A ver, ¿cuánto les ha salido aquí? ¿Alguien que haya calculado? 4.34. 4.34 metros. A ver, hay que analizar un poco. Tiene que ser 39. ya, 39. Tiene que ser un poco coherente igual los resultados, ¿no? A ver, vamos a ir a la gráfica. A ver, de aquí entre el caudal, aquí va a tener una altura piezométrica, perdón, una altura total. Sí, aquí igual. Sí, el 2 tendría que tener una altura mayor que el 3. ¿Por qué? Porque el reservorio en 1 está más arriba, ¿no? Entonces, es de ende que va a dar una altura total mayor. Sí, se podría decir que está bien, ¿no? Analizando un poco, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, vamos a continuar con resultados. Determinamos el caudal.
el caudal 2, que va a ser igual al caudal del sistema, ¿no? ¿Qué vamos a empezar? Es el 2 por el área, ¿no? Aquí desglosando un poco. Aquí, pues, siempre manejo esto y luego me estoy confundiendo aquí. Bueno, aquí va a ser 2, pero aquí usan el equivalente, ¿no? El horizontal equivalente. Eso, siempre es a principios, por eso biencito definirse, ¿no? Solo uno, solo dos, y así para no estar desempezando más los datos, ¿no? Entonces, perdón, aquí es H equivalente. Listo. Aquí sería H2 menos H1. Perdón. H2 menos H3. Listo. H2 menos H3 por el área. ¿No? Eso se emplazan. ¿Cuánto les ha salido? A ver. Acá. Donde tome la línea de referencia tendría que salir el mismo caudal, no tendría que variar. Las alturas sí van a variar, no van a ser los mismos. Si ustedes definían su línea de referencia aquí, las alturas claramente va a variar, ¿no? Pero el resultado final, lo que es el caudal, no varía, no tendría que variar. Si les pidiese calcular presión de poros en el medio de uno de los suelos, igual no tendría que variar, es igual. Entonces, eso. Aquí. Las unidades hay que tener cuidado, este está en centímetro sobre segundo, y esto está ahorita, todo póngalo en centímetro. Esto igual en centímetro, esto igual en centímetro. Y me dictan el valor. Porque lo que acabamos de calcular ahorita está en metros, ¿no? Lo multiplican por 100 y ya tienen en centímetros. Ya, ahí determinaban lo que es el caudal, y ese resultado te daba, bueno, si todo va a ser en centímetros, va a ser centímetro cúbico sobre segundo. Esto está en centímetros cuadrados, ¿no? ¿Listo? Y luego pedía la velocidad de flujo. Y la velocidad de flujo sería para el suelo cuya área es para el suelo 2 en el caso nuestro, ¿no? Para el suelo 2. Y la velocidad de flujo, aquí, velocidad de flujo es igual a velocidad descarga sobre presión de poros. O porosidad, perdón, porosidad. No presión de poros, porosidad, la porosidad, ¿no? Y aquí me van a corregir si esto está correcto. Creo que es K por I sobre M, ¿no? Como piden el área 2, entonces sería el K2 por H2 menos H3. La distancia L2 del suelo número 2, ¿no? Este sería el equivalente, ¿no? Sigo manejando el 2, equivalente, horizontal, ¿no? Y aquí ponen el dato correspondiente, que sería de 0.7. 0.7%. Listo, aquí les daba la velocidad de flujo. ¿Y listo? Eso era. Listo. Ahí lo que observan es el resultado, ¿no? Luego, ahora vamos a pasar, que ahora tenemos, tan rápido pues no. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta, hasta donde alcancemos. Que igual. A ver.
sería la siguiente pregunta, ¿no? Vamos a empezar. Que esto prácticamente se parecía a lo que habíamos hecho, ¿no? En clase, la única diferencia aquí lo ha puesto de una manera horizontal. No estaba tabuladito como el examen que habíamos resuelto nosotros, ¿no? El examen que hemos resuelto más o menos tenía esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva. Se ve un poco más fácil, ¿no? Pero si lo ordenan es la misma, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pedía determinar el porcentaje que pasa para el tamiz número 2, ¿no? Para esto. Bueno, era completar, ¿no? Prácticamente los datos que faltaban. Entonces, aquí les había dado lo que es los datos para que ustedes determinen la alternativa 2, ¿no? Bueno, la primera parte vamos a hacer lo que es el rellenado, ¿no? Luego vamos a entrar al análisis, ¿no? ¿Cuál alternativa vamos a tomar todo eso? Entonces, aquí les daba esto. Entonces, a partir de esto, ustedes tendrían que haber determinado lo que es porcentaje que pasa. Si en caso no les hubiese dado esta tabla de aquí, toda esta tabla, en ese caso, ustedes fácilmente interpolaban, ¿no? Interpolaban. Y eso es prácticamente uno de los compañeros me ha preguntado, ¿no? Entonces yo le he dicho interpolar. No me ha dicho que había una tabla de datos para poder determinar, ¿no? Tampoco lo tenía el examen justo ese día mismo, igual yo lo he visto el examen. Ese día que les ha dado, justo ese día mismo la tabla, ¿no? Pero si no les daba la tabla, ustedes interpolaban. Entonces, en este caso vamos a hacer uso de la tabla de resultados de aquí, ¿no? Aquí prácticamente lo que se tiene que calcular es porcentaje retenido acumulado y luego porcentaje que pasa, perdón, porcentaje retenido y por último porcentaje que pasa. Y los resultados que nos salgan en porcentaje que pasa tendrían que ser similares a esto. Había otros compañeros que sacaban valores muy, muy distintos. Yo les preguntaba, ¿estás seguro? O sea, y sí, ¿no? Entonces, si estaba seguro del resultado, entonces rellenaba, ¿no? Pero lógicamente tendría que salirles los resultados en porcentaje que pasan haciendo este análisis. Para el tamiz 3, lo mismo que esto, lo mismo, y para el TAI, lo mismo que esto. Y lo que le salía rellenaba ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Más detalle, entonces. Más que todo en el otro grupo yo trataba de ayudarles, ¿no? Hasta cuando no tenían, ni yo, ni yo no sabía de algunos, por ejemplo, los diámetros. Ahí creo que a varios les ha agarrado. Yo, por ejemplo, solo sé de esto, de los más importantes, ¿no? Por ejemplo, de este, no. Pero sí o sí necesitaban, ¿no? Para poder determinar la coeficiente de uniformidad y degradación, ¿no? Entonces, eso, ahí sí. Había otras personas que tenían sus tablitas, ¿no? Por diámetros que pasaban. Entonces, ellos no había problema. Una de las personas que no, entonces ya, ahí nomás. Pues, a ver. ¿Dónde está? Entonces, vamos a hacer la planilla para ser más rápido. A ver. Entonces, a ver. Listo. Mira. Entonces, esto.
Entonces, llevo aquí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? A ver. Prácticamente rellenar todo lo que nos da de dato, ¿no? Por ejemplo, aquí nos daba de dato muestra total húmeda. Entonces, aquí muestra total húmeda está aquí. Aquí, entonces esto, 0, 2. Después, ¿qué más nos daba de dato? Nos daba de dato suelo húmedo del recipiente. Es prácticamente lo que hemos hecho en clase, ¿no? Bueno, lo único que variaría, digo yo, es estaba de manera horizontal, no de manera vertical los datos. A ver, 383. ¿Listo? Siguiente es 286.3. Y este es peso del recipiente, 41.2. ¿Listo? Con estos datos ya se podría determinar lo que es el contenido de humedad, ¿no? El contenido de humedad se podría determinar solo con la diferencia. ¿Listo? Aquí está. El contenido de humedad es masa del agua sobre masa de sólidos por 100, ¿no? Que prácticamente tendrían que haber hecho, a ver, aquí me sale esto, ¿no? Según la planilla. Contenido de humedad tendría masa del agua sobre masa de sólidos. Entonces, masa del agua sería este contenido de humedad es de la muestra total, no así de lo separado, no solo de granular ni de fino, es de la muestra total, ¿no? Entonces, masa del agua lo que hacían es restar, ¿no? Suelo seco menos suelo húmedo, ya tendrían la masa del agua. Y masa del suelo seco, como aquí tiene seco más recipiente, restarle el del recipiente y ya se tendría la masa seca. Y por 100, y tendría que dar este resultado, ¿no? En este caso me ha dado 39.6%. Listo. Después, lo siguiente sería... Para empezar. Aquí les da lo que es desde el tamiz número 2 por peso retenido. Y en esta columna, amarillo, tenemos lo que son los pesos retenidos, ¿no? Entonces aquí, tamiz número 2, 0. Y el tamiz número 2 es 0, todo lo demás igual 0, lo de arriba es 0. Entonces ahí reemplazamos 178 sobre 871. 843, creo que es, no sé muy bien. Voy a ver aquí. 843, 760. Y después 406. Vamos aquí. Okay. Para el tamiz número 10 es 94.2, ¿no? 94.2. ¿Listo? Después 148.1. Y por último 83.3. Listo. ¿Qué más? Aquí nos daba material que pasa el tamiz número 4 para ¿cuál es esto? Sí, para este dato, que sería de 500, que es lo mismo. Esto es, todo lo que está de blanco es de dato. Es justamente la planilla que hemos hecho, ¿no? La clase les he pasado esta planilla igual, ¿no? Es justamente la misma. Nos daba todos los datos, los mismos datos, y todo lo que está de azul, de celeste, es lo que se calcula de manera automática, ¿no? Y listo, aquí se tiene porcentajes que pasan en esta columna. Un momento. A ver, las incógnitas, ¿cuál eran? El tamiz número 3. 3, perdón, 12, ¿no? Tamiz número 2. Entonces,
Esta me pedía rellenar. Luego el tamiz número 1. Esta me pedía rellenar. Después, ¿qué tamiz más? Número 4. Esta también pedía rellenar. Sí, solo eso. O hay otro tamiz más, a ver. Bueno, hay tamiz número 200 más falta, ¿no? Y este más. ¿Listo? Aquí ya te daba todo lo demás. Esto ya te daba de datos, ¿no? Aquí, a ver. Esto voy a hacer en color blanco. Que se entienda mejor. Eso ya estaba de datos. Ahí está de datos. Entonces, a ver, vamos a comparar resultados. Tiene que ser coherente. A ver, el tamiz número... No se ve bien, pero esto. Tamiz número 2, ¿no? Tamiz número 2. Límite inferior es 100. Perdón, superior, inferior es 97.7 decimales. Puede ser que haya trabajado con números enteros. O redondeado a un decimal, tal vez, ¿no? Yo lo estoy trabajando con todos los decimales. Y si pueden apreciar, es prácticamente el mismo. Los límites superior e inferior son estos mismos. Ahora, para el siguiente. Para el tamiz número 1, igual. El límite inferior, aquí por ejemplo hay una variación de 74.4. Aquí es 75.2. Eso puede ser debido a decimales, ¿no? Que está manejando la planilla. Quiere hacer eso. Pero el resultado está ahí. Y para el tamiz número 4, igual. Tamiz número 4, que sería esto, límite inferior es 65 y superior es 65, inferior es 44. Con un decimal va variando. Probablemente este valor de aquí haya trabajado un número entero o tal vez con un decimal. Con un decimal entero, ¿no? Mientras en el caso mío estoy trabajando con todos los decimales. Eso puede ser la variación, pero la variación no es mucha. Entonces, solo era así. Este porcentaje que pasa es solo la diferencia entre el retenido menos 100, ¿no? Y aquí igual. Aquí primero se calcula el del mortero, luego este valor por el que pasa el tamiz número 4 sobre 100. Es esto. Solo eso y tenían ya ahí los resultados. Podrían interpolar, igual como alguien podría interpolar, a ver cuánto varía el resultado. Si en caso no los hubiese dado esta tabla de, bueno, los datos del laboratorio que serían estos resultados de aquí, ustedes iban a interpolar, ¿no? Pero tendría que ser casi similar, yo creo. Lo de la interpolación no te da un resultado exacto, te da un aproximado. Y pienso que debería darte más o menos el primero 90 y tanto, 99 punto tantos y esto 84, tal vez te va a dar por interpolación, ¿no? Si en caso no se acordaban eso, podrían haber interpolado, ¿no? Al final la clasificación yo pienso que no iba a variar mucho, el resultado de clasificación. Si no se acordaban el procedimiento, ¿no? Podrían haber interpolado. Pero como si les daba los datos, entonces lo correcto es hacer este procedimiento y a partir de ese procedimiento determinar los valores faltantes en la tabla. Entonces, ahora vamos a pasar al cálculo de los propiedades de índice, ¿no? Esto es lo más fácil, ¿no? Propiedades de índice de peso entero y seco, el saturado, índice de vacíos, porosidad, porosidad, y esto es grado de saturación. Ese es grado de saturación. Es igual, tenía otros dos, ¿no? Entonces, determinamos esto. A ver si me link. Me dicen si la ingeniera les manda el link de clase. Entonces, a ver, voy a hacer uso para eso. No, mi pizarra. Entonces, aquí igual ahí. Entonces, hacemos uso
Pizarra. Bien. Primero vamos a calcular las propiedades índice para la alternativa 1. Esto vamos a clasificarlo, ¿no? Aquí les decía, ¿no? Sistema unificado y sistema esto. Pese que a este proyecto creo que es vial. Pero si les dice esto, les decía, ¿no? Tienen que ser los dos. Aquí ya les decía, necesariamente tenían que ser los dos. Que esta, ¿no? Ahí mismo les decía que tienen que clasificar por los dos. Entonces, para la alternativa 1. Alternativa 1. Entonces, vamos a calcular lo que es peso específico seco, ¿no? Y para eso, si es que podrían haber desarrollado, ¿no? La ecuación, despejar, haciendo cumplir el volumen unitario, sólido, todo eso, ¿no? Pero si no, directamente aquí justamente, aquí está. Justamente directo esto. O podrían haberlo demostrado igual, ¿no? Entonces, ahorita vamos a usar la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Peso específico seco nos dice que es igual a peso unitario húmedo. El peso unitario húmedo ya te da de dato. Para la alternativa 2, perdón, para la alternativa 1 es de 22.750, ¿no? Dividido entre 1 más el contenido de humedad, que sería 12.5. Esto, ¿cuánto le sale? O dividido entre 100, ¿no? 100. A ver, a dictar esto, por favor, ¿cuánto les va a salir? Alternativa 1. Luego, peso específico saturado. Entonces, peso específico saturado es igual. Aquí, peso específico saturado, a ver. Vamos a usar esta ecuación. ¿Qué es lo que no tenemos de dato? Tenemos de dato gravedad específica de sólidos, índice de vacíos no tenemos, peso unitario del agua es 9.81, entonces índice de vacíos es lo que no tenemos, entonces, bueno, es lo que se va a determinar. A ver. Vamos aquí. Y aquí, esta ecuación. Voy a usar esta ecuación. Esta de aquí. Les mencionaba, ¿no? Para que ustedes determinen el peso específico saturado, tiene que cumplir la siguiente condición. Esta condición, ¿no? Aquí está el sólido y aquí está el agua. Donde el volumen de vacíos es igual a un volumen de agua. ¿Por qué? Porque todos los espacios vacíos están llenos de agua, está completamente saturado. Esa condición tiene que cumplir, ¿no? Y que esto es 100%. Para que ustedes determinen peso unitario saturado. Tienen que cumplir esa condición. ¿Por qué? Porque si recordarán, el peso unitario saturado y el húmedo prácticamente presentan la misma ecuación, que sería, a ver, peso sobre volumen. Es la misma ecuación, ¿no? La misma, pero con la condición de que este tiene que cumplir esto. Esa condición. Y esto tiene que cumplir la condición de que tiene que tener las tres fases. La fase sólida, líquida y gaseosa. En condiciones húmedas. Entonces solo hacían cumplir esta condición para poder determinar el peso unitario saturado, ¿no? Haciendo uso de esta ecuación. Solo les reemplazaban nada de otro, ¿no? Aquí se reemplazaban el peso, bueno, gravedad específica de sólidos que nos da de dato, y aquí el contenido de humedad que tenemos de dato, y aquí esto va a ser nuestra incógnita, y grado de saturación, les decía, esta condición, ¿no? Entonces sería 100% o igual a 1. Eso igual a 1. ¿No? Y listo, de ahí despejaban y tenían lo que es índice de vacíos, haciendo uso de esta ecuación.
gracias, de acuerdo, si la ingeniera manda link. Entonces, a ver, reemplacen en la ecuación, en esta ecuación, cuánto le sale índice de vacíos y cuánto le sale peso específico seco. Le dictan, por favor, en unidades kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Esas son las unidades. A ver cuánto les ha salido eso. ¿Alguien que haya calculado? ¿Podría dictarme? ¿Nadie? No, bueno. ¿Alguien que podría dictarme? Ahí. Bueno, si no me dicta, lo vamos a dejar en variables, ¿no? Aquí sacaban índice de vacíos 1 y aquí, bueno, vacíos, ¿no? Se emplazaban ahí y tenían el peso específico saturado, ¿no? ¿Y cómo podrían comprobar si sus resultados estaban bien o estaban mal? Tenía que cumplir esta condición. Les mencionaba, ¿no? Que el peso unitario o los pesos específicos en los suelos varía de acuerdo a la cantidad de agua que tenga el suelo. Por ejemplo, el húmedo tiene un porcentaje de agua, el seco, 0 de agua. El saturado tiene una cantidad de agua elevada, entonces tendría que cumplirles los resultados de esta condición. El peso específico seco tendría que ser menor al peso específico húmedo, menor al peso específico saturado. Si en los resultados les cumple esto, entonces quiere decir que los resultados que han calculado están bien, ¿no? De esa manera podrían haber verificado ustedes sus resultados. Y listo. De esa manera determinarían el seco y el saturado. No estaba nada difícil, ¿no? Bueno, para las personas que tenían este formulario. Para los que no, igual, podrían haber demostrado, ¿no? Si es que podían. O si es que se acordaban. ¿No? Igual habían personas que tenían este formulario, ¿no? No les ha dicho nada la ingeniera, entonces podrían haber usado igual eso. Listo. A ver, ¿qué más? Índice de vacíos. Aquí ya tenemos eso. Vamos a ver aquí. A ver. Me falta calcular porosidad y grado de saturación. Entonces, vamos al formulario. Y ven, ¿no? ¿Qué ecuaciones están en función de porosidad y grado de saturación? Y de acuerdo a eso, ustedes podrían haber definido cuál usar, ¿no? A ver, por ejemplo, el índice de vacíos que, a ver, primero índice de vacíos era, ¿no? El índice de vacíos que acabamos de hallar es, ¿en qué condición está? En condiciones saturadas, ¿no? Tendríamos que volver a recalcular. A ver, ¿en qué pide? No sé. Vamos a cerrar la pregunta. Aquí está. Vacíos, saturación. Vacíos, saturación. Sí. Por si acaso, aquí este índice de vacíos no es no sería el resultado. ¿Por qué? Porque este índice de vacíos está ¿en qué condiciones? Cuando está saturado, ¿no? O tal vez era lo mismo, pero tendrían que empezar en la siguiente ecuación para corroborar esa parte. Está aquí. Reemplazar aquí y calculan el índice de vacíos, ¿no? Porque ya tienen gravedad específica de sólidos, peso específico seco, ya se tienen, reemplazar y se tienen índice de vacíos. Para poder determinar
porosidad, hacen uso de esta ecuación. Ya una vez obtenido lo que es el índice de vacíos, reemplazan esta ecuación y tienen el N, que sería la porosidad, ¿no? Después, para obtener grado de saturación. Para obtener grado de saturación, igual, buscan una ecuación que esté en función de grado de saturación. En este caso, podrían haber hecho uso de esta ecuación, ¿no? Reemplazaban gravedades específicas de sólidos, igual, y tenían lo que es grado de saturación. Nos reemplazaban de ahí y listo. Y el mismo paso se seguía para cada uno, bueno, para las dos alternativas que faltaban. Para la alternativa 2 y para la alternativa 3 igual, de la misma manera. Ya una vez rellenados esos datos, lo único que hacían era clasificar, ¿no? Por aquí dice, ¿no? Por el unificado y el astro. Entonces, se hacía. Ya es tarde, tengo que salir. Entonces, esta clasificación lo dejaremos para mañana. Mañana vamos a terminar de clasificar. Lo voy a tratar de hacer en una hoja extra para que se los facilite y lo tengan todos, ¿no? Porque uno no calcula, entonces voy a tratar de hacer para mañana en una hoja aparte y se los voy a facilitar. De igual manera las partes teóricas, ¿no? Las partes teóricas yo pienso que no es necesario que lo haga. ¿Por qué? Porque está en el libro, ¿no? El resultado. Pero de igual manera, un poco de énfasis. ¿Dónde está? Voy a ir aquí. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, para el primer apartado, ¿no? No estaba difícil. Los resultados obtenidos de una clasificación del suelo, de los suelos es A7. Bueno, este suelo será empleado en la conformación de una plataforma para vehículos de alto tonelaje. ¿Usted recomendaría el suelo de este? Sí, no, ¿por qué? Aquí claramente no, ¿no? No se recomienda. ¿Por qué? Porque este suelo ya es uno de los últimos de la tabla de clasificación y por ende tiene una alta cantidad de arcilla. Entonces no recomiendo. ¿Por qué? Aquí ¿por qué? Porque el suelo experimenta grandes cambios de volumen. Es lo que se mencionaba, ¿no? Grandes cambios de volumen. Cuando tiene contacto con el agua se expande, cuando se seca se retrae, ¿no? Entonces, todo eso engloba que tiene grandes cambios de volumen. Aparte de eso, también se puede observar que el índice de grupo es 11. Hay unas tablitas, creo que están en su planilla, bueno, en el texto, que menciona, si el índice de grupo es mayor a 9, nos dice que es un suelo muy pobre, en este caso para la conformación de la plataforma. Suelo muy pobre. Suelo muy pobre, ¿no? Muy pobre. Entonces, aparte de tener arcilla, el índice de grupo tampoco favorece, entonces esos resultados, esta parte teórica está en el texto, igual, ¿no? En el texto del ingeniero Salins, en la parte de clasificación, en el tema, en el capítulo número 2. Pueden revisarlo y está ahí. Luego, defina índice de contracción y explique cómo se determina. Aquí pedía definir y el cómo se determinaba. Entonces aquí definición, igual está en el texto, pero extra. Les menciono que hace referencia a la humedad donde el suelo ya no disminuye más su volumen, prácticamente al límite, ¿no? Aquí se encuentra el estado semisólido y aquí se encuentra el estado sólido. Y justo entre estos dos límites se encuentra el límite de contracción. Podrían haber explicado con los gráficos, donde prácticamente el contenido de humedad aquí en este punto es bajo, ¿no? El contenido de humedad, a ver, contenido de humedad va bajando de esta manera, contenido de humedad. Aquí al inicio se encuentra el estado líquido, luego viene el estado plástico, ¿no lo recuerdo? Donde al inicio el contenido de humedad es alta.
de humedad es alta, muy alta. Ya luego va reduciendo, ¿no? Va reduciendo poco a poco. Ya al final, prácticamente cuando el estado es sólido, es prácticamente el contenido de humedad es igual a cero. No podrían hacerse apoyo de este esquema y definir, ¿no? El cómo se determina, yo conozco uno que es a partir de la carta de plasticidad, ¿no? Bueno, es lo que yo he aprendido. Entonces, a partir de la carta de plasticidad, tenían su formulario, podían haberse apoyado de ahí, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se determina? Como primer paso es alargar las líneas U y la línea A, ¿no? Alargaban y donde intersectaban, determinaban un punto A. ¿Cómo se determina? Primero determinar el punto A, donde intersecta. Ahí determinan los valores en X y en Y. Luego, el límite líquido con su índice plástico de laboratorio intersectan y tienen un valor y ubican el punto B. Luego, entre el punto A y el punto B hacen una recta y donde intersecte con la línea horizontal donde está el límite líquido, ahí está el límite de contracción. En X sería un valor, ¿no? No sabes, pues así es como se determina, y en Y sería prácticamente cero, ¿no? Y de esa manera se determina límite de contracción, un resumen, ¿no? Luego, ¿qué más? A ver. Aquí está, ¿no? Luego, aquí, para profundizar un poco más, lo podrían revisar el texto, ¿no? Está mejor detallado. Aunque no está tan detallado, viéndolo ahorita bien, no está tan detallado en el texto, no está tan detallado. Imagino que la ingeniera les ha de explicar bien esta parte, o tal vez no. Pero yo, por lo general, esto he visto hay otros textos de carreteras en AES donde he visto. En AES especifica más con claridad. En esta parte creo que en el texto no especifica, solo especifica de qué solos a qué solos son recomendables, esa parte nomás. Tal vez muchos han tenido problemas por eso, en responder esta parte teórica, ¿no? En ese sentido. Pero como referencia está ahí el texto, pero no ha detallado. La pregunta 3 dice, para la conformación de un terraplén de acceso se tienen dos bancos B1, ¿qué es esto? Suelo ML y el banco 2 tiene un suelo A24. Indique cuál de los bancos es recomendable utilizar y por qué. Aquí, entre esta y esta, pese que este tiene un índice de grupo elevado, o sea, mayor a 20, pero pertenece a un grupo que está a 2,4, entonces entre esta y esta yo elegiría esta. ¿Por qué? Porque este presenta, aparte de, en este caso, ML es limo o arcilla. Arcilla, ¿no? Arcilla de baja plasticidad, creo que es L, o alta plasticidad. Pero si no recuerdan, a ver, voy a un texto en cacho. Perdón, el M no es arcilla, es limo. No es arcilla, es limo y L es baja plasticidad. Entonces, les mencionaba, ¿no? Que los suelos finos presentan este problema de ser suelos expansivos. Entonces, pese que los dos son malos, pero entre esta y esta, el mejor sería esta. Mejor sería elegir esta que esta, porque esta es más problemática, ¿no? Entonces, aquí ustedes aclaran eso. ¿Por qué, no? ¿Por qué eligen esto? Entonces, no es tan complicado esa parte. Luego, el 4, el subsuelo en el área donde... Pero de todas maneras, aquí les estoy dando pautas, no les resuelto, les mencionaba, ¿no? Lo voy a resolver en una hoja y para que lo tengan todos, los voy a pasar al grupo. ¿Listo? No se preocupen, no es que les estoy dando pautas y lo voy a dejar así, los voy a pasar. Pero lo voy a resolver esta noche todavía biencito, detallado. ¿Listo? Aquí el subsuelo en el área donde se pretende construir un edificio presenta las siguientes características.
Contenido de humedad 39%, el límite líquido 33%. Mucha, aquí presentan límites de consistencia altas, ¿no? Y entonces se indique si se puede realizar construcción con fundaciones superficiales. Por lo general, fundaciones superficiales se aplica en suelos firmes y para menores cargas. Aquí, viendo estas propiedades de aquí, yo no conseguiría, ¿no? Diría no. ¿Por qué? Les mencionaba, ¿no? Lo que les mencionaba aquí. Es muy importante, esta gráfica ayuda bastante, que les decía, ¿no? Estado líquido, aquí viene el estado plástico, aquí viene el estado semisólido, y aquí viene el estado sólido. ¿Y qué les decía? El contenido de humedad en este punto es elevado. A ver, un poco se podrían haber apoyado con este esquema, los que sabían. En este punto el contenido de humedad es elevado. El contenido de humedad, a medida que va bajando de estado, va disminuyendo. Prácticamente en el último estado es 0. Entonces, como el contenido de humedad es alta, el límite líquido que está entre estos dos, apoyándome en esta gráfica, yo diría que prácticamente este suelo se encuentra en un estado líquido, ¿no? Apoyándose en esta gráfica. Aquí va diciendo, y aquí. Sí. Entonces, apoyándome en esta gráfica, se encontraría en este estado, ¿no? Entre estado líquido, tal vez estado plástico, pero más que estado plástico en estado líquido. Entonces, es por eso que no se recomienda este tipo de fundaciones. ¿Qué se recomendaría aquí? Tal vez podrían poner extra pilots, ¿no? Micropilots, que son pertenecientes a fundaciones profundas. Mayormente se usa en este tipo de suelos, en suelos finos. Y a la vez resisten mayor carga. Mientras que estas no, reciben menos carga y estas se aplican en suelos firmes, como puede ser en suelos granulares. ¿Listo? Hasta esa parte. Eso era la parte teórica, ¿no? No sé cómo quería la ingeniera. Yo, por lo menos esto yo lo iba a expresar en mis propias palabras. Tal vez la ingeniera quería teoría exacta, ¿no? No sé, no sabría decirles eso. Tiradera. ¿Teoría exacta quería? ¿O cómo quería? Pero yo pienso que es válido. Si ustedes lo han expresado en sus propias palabras, yo pienso que les va a hacer valer. Pero tiene que tener esa idea más o menos, ¿no? ¿Listo? Esto vamos a clasificar mañana. De todas maneras lo voy a resolver y hasta más tarde les voy a proporcionar la solución. ¿Listo? Y la clasificación, la parte del análisis lo hacemos mañana. Y aparte de eso vamos a hacer esfuerzos efectivos. El examen pasado que tenemos, ¿no? Recalcarles que se habrán dado cuenta, ¿no? Que los esfuerzos efectivos la ingeniera lo hace, bueno, de su análisis lo hace un tanto distinto. Las alturas piezométricas, cuando es arena, arcilla, el análisis lo hace distinto, ¿no? Hasta para mí es nuevo, porque uno de los compañeros me mencionaba eso, que, bueno, yo les explicaba a los compañeros que me preguntaban cómo he aprendido, ¿no? Cómo se considera cuando se tiene un piezómetro en estrato de arcilla o arena, actúa de otra manera, ¿no? No actúa de la misma manera si es en arena o en arcilla. Pero ustedes hagan como les enseña la ingeniera. Si se han guiado con el texto del ingeniero Salinas y no coincide con el de la ingeniera como les explica, entonces ustedes hagan como les enseña la ingeniera. No se guíen tanto en el texto, esa parte. ¿Está? Porque el texto tiene un análisis distinto. Pero de todas maneras, esto lo hacemos mañana después de terminar de clasificar esto. ¿No? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no haya sido claro tal vez? Sí, según la
pregunta 5 de clasificación. No es mucho que varíe con una unidad, porque yo en el examen estaba revisando varias veces, por eso que no me salía justo lo que la ingeniera había puesto en la tabla. ¿Igual te salía con mis resultados o cómo te salía? Sí, sí, exactamente igual que el de Excel, porque la primera estaba manejando solo 2 decimales y luego creí que eso me hizo variar mucho, entonces manejé todos y me salía igual que lo del Excel. Sí, Auxi, no salía lo mismo casi en la segunda. A mí igual me varió en los porcentajes me varió con 1%, algo por el estilo. Sí, con una unidad más o menos variaba. No sé si lo podría comentar al ingeniero o la forma en la que ha utilizado. A mí me variaba con 2 decimales o 3 decimales, Auxi, eso estaría bien. A ver, aquí hemos resuelto, ¿no? Con un decimal tendría que variar, porque hemos trabajado con todos los decimales. Tal vez la ingeniera... Con 2 decimales o 3 variaba. Ya, es mucho, pero aquí hemos visto, con un decimal nos varía, ¿no? Puede que la ingeniera... Sí, con un decimal, bueno, con una unidad siempre, porque aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver, aquí sale 74 y aquí es 75, ¿no? Casi como 0.662 por ahí, ¿no? Entonces, puede que tal vez, yo pienso que esto lo ha hecho en su planilla la ingeniera y de ahí, bueno, esto lo ha descartado y para rellenar, ¿no? Pero de todas maneras yo le voy a decir eso a la ingeniera. Esto porque aquí no creo que mi planilla esté mal. De todas maneras voy a volver a revisar. Le voy a comentar eso a la ingeniera, que hay una variación ligera entre estos rangos que nos proporciona y los rangos que se ha obtenido haciendo los cálculos. ¿Listo? No se preocupen de eso, yo lo voy a informar. Porque no creo que haya sido casualidad que nos haya variado así, a varios, ¿no? Porque después tendría que salir exactito. Puede que tal vez haya tomado o tal vez haya tabulado algún dato mal, pero de todas maneras voy a comentar eso. No se preocupen de eso. ¿Alguna otra duda? Hasta ahí. ¿Algo? Está todo claro, Auxi. Listo. Entonces, nos vemos mañana. Vamos a terminar con esta clasificación y hacemos el examen de esfuerzos efectivos mañana. Entonces, si es que les toca conmigo, no se preocupen, yo no les voy a molestar nada. Igual con el grupo que estaba, no llama atención a nada. Entonces, yo entiendo todo ese sentido de que la parte teórica es un poco difícil de memorizar, todo eso, ¿no? Entonces, y trataba de ir en lo máximo que podía, ¿no? Sí, Auxi, porque la ingeniera creo que quería que sepamos de memoria todos los nombres de cada arena y tipo de arena, todo. Sí, rayada. Sí, estaba revisando el grupo, igual estaban diciendo eso, ¿no? Pero si es que les toca en el segundo parcial conmigo, pueden traerlo, ¿no? Pueden revisar, pero no sean tan obvios, ¿no? Se pueden apoyar. Así que eso les adelanto, ¿no? Incluso podían llevar, yo creo, HP, no estaba revisando bien la ingeniera, ¿no? Se han dado cuenta. Estaba ahí. Tal vez en el otro grupo, pero en el grupo que estaba yo, venía un rato y luego se iba, ¿no? Eso sería, chicos. Nos vemos mañana entonces. Hasta hoy sería.